Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en PHP MySQL, en el que vamos a continuar avanzando y lo vamos a hacer viendo en esta ocasión pues cómo compartir los datos de nuestra conexión a la base de datos MySQL entre diferentes archivos de PHP. De esta forma no tienes que repetir todos los datos de configuración en los diferentes archivos que puedas tener en tu sitio web. Vamos a ver también cómo importar tablas a nuestra base de datos MySQL. Los datos que hemos introducido nosotros hasta ahora pues han sido introducidos de forma manual, o bien desde phpMyAdmin o bien desde la consola SQL. Cuando hay un gran volumen de datos, pues lo suyo sería importar esa información si es que la tienes en otro formato. Y vamos a ver también cómo realizar consultas SQL con filtros o criterios, para que los datos devueltos por las consultas pues estén filtrados de alguna forma. Así que vamos a ello. Bien, pues si recordáis el vídeo anterior, nosotros creamos nuestro primer archivo PHP que se conectaba con nuestra base de datos MySQL. La base de datos se llamaba pruebas y luego, bueno, pues aquí estaban los datos de configuración, el host, el nombre, el usuario root y la contraseña en blanco. Bien, ¿qué ocurre si nosotros tenemos en nuestro sitio web pues varios archivos PHP que queremos conectar con la misma base de datos? Bueno, pues tendríamos que repetir en todos esos archivos los datos de configuración. Sin embargo, pues nos podemos ahorrar ese proceso si guardas los datos de configuración en un archivo PHP independiente y después agregas ese archivo PHP o bien con la función require o bien con la función include que ya hemos visto en este curso, ¿no? Y es lo primero que vamos a hacer. Luego entonces yo me voy en Dreamweaver, archivo nuevo, le digo que quiero crear un nuevo archivo PHP y en este archivo PHP lo que voy a hacer va a ser pues cortar directamente los datos de conexión y pegarlos en este nuevo archivo. Eso sí, lo tenemos que hacer después de crear la etiqueta PHP de apertura y la etiqueta de cierre, ¿no? Bueno, pues aquí pegamos los datos de conexión. Este archivo lo podemos guardar con el nombre que queramos. Yo lo voy a guardar, por ejemplo, con el nombre de datos conexión, de tal forma que tenemos un archivo nuevo en el cual solamente están los datos. Y como os podéis imaginar, lo que tenemos que hacer ahora en todos aquellos archivos en los que queramos establecer una conexión a la base de datos, pues simplemente es utilizar, por ejemplo, la función require y decirle pues que nos incluya este archivo. Hay que poner la ruta, ¿no? Como lo tengo en el mismo directorio que este archivo PHP, pues lo único que tengo que hacer es decirle datosconexión.php y con esto pues ya tenemos la conexión. En todos aquellos archivos de tu sitio web que quieras conectar con la base de datos, pues tendrás que incluir únicamente esta instrucción, bastante más corto que incluir todos los datos de configuración. Eso por un lado. Ya en Dreamweaver podemos prescindir del archivo datos conexión porque el programa nos abre en una nueva pestaña, pues el archivo PHP por si queremos modificar alguna cosa, ¿no? Bien, vamos a abrir phpMyAdmin para recordar pues cuál era la estructura de la base de datos con la que estábamos trabajando. La base de datos se llamaba pruebas y tenía una tabla en su interior que se llamaba datos personales, tal y como establecimos en la conexión, en la instrucción, SQL. Luego entonces nos vamos a nuestro paquete, abrimos phpMyAdmin y bueno, pues veremos efectivamente como en el menú de la izquierda pues aparece nuestra base de datos pruebas. Si pulsamos sobre ella, pues tenemos aquí datos personales. Y esta información, voy a pulsar en datos personales, esta información, únicamente 3 registros, pues si recordáis el último vídeo, fue introducida de forma manual. No recuerdo ahora muy bien si desde los menús de phpMyAdmin, que lo podemos hacer, o desde la consola SQL de phpMyAdmin o la consola del sistema. De cualquier forma, fueron introducidos de forma manual. Son solamente 3 registros, únicamente tiene 4 campos, pero si quisiéramos trabajar con un gran volumen de datos, introducir la información de esa forma sería bastante costoso, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es cómo importar a una base de datos MySQL pues una tabla extensa. Voy a abrir un ejemplo de tabla que tengo guardada en Excel, no es que sea muy extensa, pero bueno, lo suficientemente extensa para poder hacer alguna prueba más y para poder jugar viendo pues diferentes instrucciones SQL. Bien, dentro de la carpeta que tengo para el curso de SQL tengo un archivo, por ejemplo este de aquí, un archivo con extensión ODS, es Open Document y que me puede abrir Excel, ¿no? Entonces, bueno, pues si abrimos este archivo, pues vemos que tenemos pues bastante más información. Se trata pues de una especie de mini tabla que almacena los datos correspondientes a una serie de artículos, como por ejemplo el código, la sección, el nombre, el precio, la fecha,
si ha sido importado o no, el país de origen y un campo foto que está pues completamente vacío, ¿no? Esta es la información que tenemos. Para llegar a esto, es decir, tener un archivo de Excel con toda esta información, pues los caminos pueden ser muy diversos. Quizás tenéis vosotros un archivo de Excel pues con esta distribución. Lo que tenéis que hacer es transformar ese archivo de Excel de la extensión XLS o XLSX, que son las dos extensiones que generalmente se manejan en Excel, a una extensión ODS de documento abierto, Open Document. ¿Cómo hacemos eso desde Excel? Muy sencillo. Vais al menú Archivo, Guardar como, elegís una carpeta y donde dice Guardar como tipo, pues elegís la opción de Open Document, ¿no? Que es la que tenemos aquí abajo del todo. Cuando escojáis esa opción, os lanzará Excel un mensaje de advertencia diciendo que quizás algunos caracteres no se pueden representar correctamente, pero al final pues contaréis con un archivo como el que tengo yo en pantalla. También lo puedes hacer desde Access, es decir, Access tiene una función que permite exportar a Excel y una vez que lo has exportado a Excel, pues ya haces el paso que os acabo de comentar. Una vez que tenemos este archivo en formato ODS, importar la información que hay aquí a MySQL es muy sencillo. Desde phpMyAdmin te aseguras de que has seleccionado la base donde quieres importar esta nueva tabla y lo que tienes que hacer pues es pulsar en la opción importar que tenemos en la zona superior. Una vez que hemos pulsado en importar, pues le damos al botón de examinar y nos vamos a la carpeta donde tenemos almacenado pues el archivo ODS y lo seleccionamos. Tienes que asegurarte de que en el menú formato, pues phpMyAdmin ha elegido la opción de Open Document, ¿no? Si no fuera así, pues tienes que desplegar el menú correspondiente y elegirla tú de forma manual, pero suele ser automático. Luego una opción muy importante es decirle si la primera fila de este archivo pues contiene el nombre de los campos. Voy a abrirlo nuevamente para que lo veáis, ¿no? En este archivo, la primera fila pues corresponde al nombre de los campos de la tabla, no es información propiamente dicha. Si no activas esa casilla desde phpMyAdmin, considera que la primera fila del archivo pues es información propiamente dicha y no el nombre de los campos. Luego, entonces, en nuestro caso, activamos esta opción, le damos a continuar y si todo va bien, nos dirá que la importación se ha ejecutado exitosamente y ya tenemos aquí la tabla de productos. Si pulsamos sobre ella, pues toda esta información ha sido importada, ¿no? Por defecto en phpMyAdmin no se muestran todos los registros, sino que quizás te muestra solamente los 25 primeros. Si pulsas en el botón de siguiente, pues podrás ver los siguientes 25, ¿no? Y ahora pues ya tenemos hasta el final de la tabla, 41 registros. Bien, pues una vez que ya hemos importado pues esta tabla, podemos jugar un poco más. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una consulta basada en esta tabla, pues nos iríamos a nuestro archivo y lo único que tenemos que hacer es cambiar la instrucción SQL, ¿no? Recordar que la instrucción que creamos en el vídeo anterior era seleccionar todos los campos de la tabla datos personales. Sin embargo, ahora no vamos a trabajar con esta tabla de datos personales, sino que vamos a trabajar con la tabla de productos, ¿no? Luego entonces lo único que tendríamos que hacer pues es cambiar la consulta, la instrucción SQL, para decirle select asterisco, con esto seleccionamos todos los campos, from, y ahora el nombre de la tabla, productos. Da igual que lo pongáis en mayúscula o minúscula, yo lo voy a poner en mayúscula para que lo podáis leer mejor. Y una vez que hemos hecho esto, pues si guardamos cambios y abrimos esta página en el navegador, pues nos mostrará los 4 primeros campos de esta tabla de productos, ¿no? Si os dais cuenta, pues aquí pues vemos los artículos. AR01, que sería el código del artículo, la sección, el nombre y el precio. Esta tabla tenía más campos, si recordáis. Vuelvo a abrir el fichero de Excel. Además del precio, pues tenía un campo fecha, importado, país de origen y foto. Quizás desees ver los 3 campos que nos faltan. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues se debe al array que creamos en el vídeo anterior. Si recordáis, para recorrer los datos almacenados en un result set, teníamos que utilizar la función MySQLi fetch row de resultados, que es donde estamos almacenando el result set, y con las posiciones de un array vemos los campos. Estamos viendo los 4 primeros campos. ¿Que quieres ver más campos? Pues lo que tendrás que hacer es copiar, por ejemplo, esta última instrucción, la pegamos 3 veces más y ahora pues le decimos que nos muestre la posición 4, la posición 5 y la posición 6. Si guardamos cambios y actualizamos la página que tengo abierta, pues ahora vemos hasta el campo país de origen. La información la estamos viendo, pero quizás el formato no es muy agradable porque está la información demasiado junta. Bueno, pues aquí entran ya en juego conocimientos
que hemos ido viendo en este curso y que deberíamos de tener también de otros cursos, ¿no? Por ejemplo, para dejar un espacio en blanco entre cada registro y que no aparezcan todos seguidos, lo único que tenemos que hacer en nuestro archivo pues es coger la instrucción ecobr, que ya vimos en el vídeo anterior, qué es lo que hacía esta instrucción, y copiarla una vez más. Seleccionamos, copiamos y la pegamos. Guardamos cambios. A ver, un segundo que he cerrado el archivo sin querer. Aquí, lo vuelvo a abrir. Decía, guardamos cambios, menos mal que guarde cambios, y actualizamos el navegador. Y con esto conseguimos que haya una fila más, ¿no? Y a partir de aquí, pues puedes jugar con HTML y CSS de muchas formas para darle a esto un formato más vistoso. Sin querer extenderme mucho en esto, en las cuestiones cosméticas, ¿no? En las cuestiones de formato, hay mucha gente que hace lo siguiente, que quizás no es del todo recomendable, pero bueno, por poder se puede hacer. Y es, pues, antes de decirle que nos muestre la primera posición del primer registro, pues crear una tabla. Luego entonces aquí le diríamos lo siguiente. Eco, aquí pues abriríamos comillas y luego pues a programar en HTML, es decir, aquí abrimos una tabla, abrimos un tr y luego pues aquí abrimos un td, ¿no? Cerramos pues esta instrucción en este punto y luego pues lo que tenemos que hacer, en vez de decirle que nos ponga un espacio en blanco entre un campo y otro, pues que cada campo lo meta en una celda. Como aquí ya hemos abierto una celda, hemos abierto un TD, pues aquí quizás lo que podemos hacer es cerrar el TD y abrir el siguiente, ¿no? Y luego, bueno, pues esta instrucción la copias en el resto de elementos, es decir, esto lo copiamos y lo pegamos, por ejemplo, aquí no, perdón, lo pegamos aquí y así lo hacemos con el resto de elementos, ¿no? Es decir, en el espacio en blanco, pues lo vamos pegando. Vamos a pegarlo también en esta posición, en esta y en la última. Bien, una vez que hemos pegado los TDs, no se nos olvide que tenemos que cerrar después del último el TR, es decir, la fila de la tabla, y tenemos que cerrar lo que es la tabla en sí, ¿no? Por supuesto, todas estas instrucciones entre comillas dentro del eco. Si guardamos cambios y nos vamos al navegador, al actualizar con F5, pues ya vemos aquí un pequeño cambio, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues puedes centrar la tabla, puedes darle un tamaño, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y aquí viene lo que quizás no es tan elegante o tan recomendable, ¿no? Pero bueno, lo podéis ver en muchos archivos PHP que hay por ahí, ¿no? Le podemos dar, por ejemplo, a la tabla un width, es decir, un ancho del 50% de la pantalla. Eso sí, estas comillas internas deben ser simples, ya que las externas son dobles. Es decir, importante, de esto hablamos también en su momento, comilla doble por fuera, pues las de dentro, las internas, tienen que ser simples, ¿no? Si hacemos esto y además le decimos que haga un alineado central para la tabla, bueno, pues los datos estarán centrados. No es la mejor forma, pero bueno, para que veáis que se puede hacer, ¿no? Guardamos cambios, nos vamos al navegador, actualizamos con F5 y los datos ya los tengo en el centro. Si además de eso, pues le das un borde a la tabla, es decir, aquí le dices border 1, igual, pues esto tiene que ir entre comillas simple, pues le conseguirás dar a la tabla un borde, horrorosa, ¿no? Pero bueno, lo suyo, en vez de hacerlo así, sería trabajar con CSS, que es lo que hoy en día se lleva, ¿no? Luego entonces quitaríamos las propiedades de ahí, nos iríamos a la zona del head y aquí pues rápidamente crearíamos una hoja de estilos, es decir, aquí pues etiqueta style que se abre, etiqueta style que se cierra y aquí, bueno, pues cogemos un selector de etiqueta, es decir, un table, y aquí pues podemos jugar muchísimo con los estilos CSS. Le podemos empezar a decir, por ejemplo, que tenga un width 50 para que haga exactamente lo mismo que hemos hecho desde el código HTML. Le podemos decir que tenga, por ejemplo, pues un borde que sea de un píxel, que sea de puntos y que además sea rojo, por hacer algo, ¿no? Y le podemos decir también que la tabla quede alineada en el centro con un margin auto. Bueno, pues hecho esto, si guardas cambios, para que veáis que también se puede trabajar con CSS y le das a F5, pues este es el resultado que obtenemos. Y no voy a seguir, porque bueno, esto ya serían cosas de CSS, ¿no? Bien, si queremos establecer algún criterio, porque aquí lo que me está mostrando es la tabla completa. Esta tabla tenía 41 o 40 registros y me está mostrando, como puedes ver, desde el artículo 1, el 5 no existe, luego entonces son 40 registros desde el 1 hasta el 41, pero son 40 registros.
Si quieres ver, por ejemplo, los artículos españoles, por establecer un criterio, porque aquí fíjate que hay artículos italianos, de Marruecos, de Estados Unidos, Francia y también hay españoles, bueno, pues si quieres ver solamente los españoles, lo que tienes que hacer es establecer un filtro en la consulta SQL. Si nos vamos a nuestro código, pues aquí realizamos la consulta sin filtro ninguno, pero a las consultas SQL se les puede establecer un filtro y eso se hace con la cláusula where. Os recuerdo que ya pues tengo en marcha un curso de SQL que a día de hoy tiene nada más que 2 vídeos, pero me pondré al día, ¿no? Para que aquellos que lo deseéis podáis seguir a la par pues este curso y el de SQL. En el de SQL todavía no hemos visto cómo establecer criterios, ¿no? Pero bueno, ya os lo anticipo en este. Cláusula where. A continuación del where, pues nombre del campo que quieres filtrar. El nombre del campo que quiero filtrar pues es país de origen. Y hay que escribirlo exactamente igual a como aparece en la tabla. Creo que en la tabla aparece de esta forma, con su acento, sin espacios. Si lo escribes diferente da error. A continuación, un igual y como el criterio es de tipo texto, tiene que ir entrecomillado, pero como es una comilla interna, pues esa comilla tiene que ser simple. ¿Vale? Nuevamente el tema de las comillas. Simples internas, dobles externas o al revés, ¿no? Pero distinguiendo. Bien, pues una vez que hemos hecho esto, espero no haberme confundido en el nombre del campo, guardamos cambios, vamos al navegador, actualizamos con F5 y fíjate cómo ahora tan solo me salen los artículos españoles. Y bueno, pues para finalizar este vídeo hemos visto cómo importar utilizando pues un archivo Open Document, un gran volumen de datos, ¿no? a una base de datos MySQL. Hay otra forma también de importar un gran volumen de datos, ¿no? Y es escribiendo la instrucción SQL. Me explico, podemos abrir un bloc de notas, vamos aquí a todos los programas, accesorios, abrimos un bloc de notas y en este bloc de notas podemos escribir una instrucción SQL y esa instrucción SQL, pues utilizarla para importarla y que nos agregue pues un montón de datos dentro de una tabla, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, pues por ejemplo lo podríamos hacer así. Esta instrucción SQL va a hacer realmente dos cosas y tenemos que ver algunas cosas nuevas. Primero, vamos a decirle que nos cree una tabla nueva. Por ejemplo, de la siguiente forma. Create table. Voy a llamar a esta nueva tabla productos 3. Es una tabla de pruebas. Va a tener muy poca información. Simplemente lo que persigo es que veáis cómo con instrucciones SQL y un archivo de texto podemos importar también datos. Aquí, a continuación de decirle que me cree la tabla productos 3, o como queráis llamarla, tenemos que decirle qué campos va a incluir esta tabla, ¿no? Entonces, imaginaos que esta tabla va a incluir un campo que es código artículo, lo escribimos. Además va a tener, por ejemplo, bueno, vamos a indicarle también el tipo de dato que va a almacenar en su interior. De esto hablamos ya en vídeos anteriores. Vamos a decir, por ejemplo, que sea un dato de tipo texto y que va a tener, por ejemplo, 4 caracteres. Pues varchar 4. Si tenéis dudas con esto, iros a vídeo anterior correspondiente, donde incluso os dejé un link donde os podéis descargar los tipos de archivos SQL. A continuación le voy a decir sección, también va a ser varchar, y en esta ocasión pues va a tener, por ejemplo, 11 caracteres. Le voy a decir, por ejemplo, nombre artículo, que también va a ser varchar, y en esta ocasión, voy a quitar el zoom porque no lo veis, en esta ocasión pues va a tener 20 caracteres, ¿no? Y aquí cerramos esta primera instrucción. Voy a intentar maximizar el bloc de notas para que lo veáis. Create table productos 3, es decir, créame esta tabla con el campo código artículo de tipo texto 4 caracteres, sección tipo texto 11 caracteres, nombre artículo, tipo texto 20 caracteres. Este paréntesis que cierro aquí es el que abrí al principio, punto y coma. Y luego, además de esta instrucción, pues vamos a crear una segunda instrucción que lo que va a hacer es insertar registros en esta tabla, ¿no? Y eso lo haríamos con la instrucción insert into, que ya hemos visto en vídeos anteriores. Insert into productos 3, y ahora aquí pues hay que decirle en qué campos de esta tabla queremos insertar registros, ¿no? Entonces quiero insertar registros en código artículo, pues lo ponemos. Evidentemente si lo escribes mal, saldrá mal, ¿no? Tienes que escribirlo idéntico a como lo creaste. Sección y nombre artículo. Y una vez que le has dicho en qué campos vas a incluir registros, pues tienes que, con la cláusula values, decirle qué valores vas a incluir, ¿no? Bueno, pues vamos a decirle, por ejemplo, AR01, como son de tipo texto, tienen que ir entre comillas. El siguiente era la sección, vamos a decirle aquí, por ejemplo, deportes, y el siguiente, pues el nombre de artículo, vamos a decirle, por ejemplo, raqueta. Si van a ser más de un artículo, pues coma,
abrimos paréntesis nuevamente y aquí vendría ya el segundo, ¿no? AR02. Vamos a decirle, por ejemplo, ahora, pues, ferretería. Y vamos a decirle ahora, por ejemplo, pues, chincheta. Aquí cerramos la instrucción y si hemos terminado ya, pues punto y coma. Bien. Una vez que ya tenemos la instrucción o instrucciones SQL que nos van a crear una tabla y que va a insertar productos o artículos, lo que tenemos que hacer es guardar este archivo. Y muy importante a la hora de guardarlo, dos cosas. Primero, tienes que guardarlo con el nombre que quieras. Voy a llamarle, por ejemplo, instrucción, por ejemplo, con la extensión SQL. Eso es muy importante. Luego, entonces, nombre de archivo, punto y extensión. Y luego también muy importante es que si tu base de datos tiene una codificación UTF-8, y creo recordar que así era nuestra base de datos pruebas, y ya hablamos brevemente de qué implica esto de la codificación, tienes que indicárselo también al programa que estés utilizando para crear este archivo. Por defecto el bloc de notas de Windows pues me lo va a guardar en codificación ANSI, pero yo despliego y le digo que quiero una codificación UTF-8. Hecho esto, guardamos el archivo. Bueno, me dice que ya existe porque debo de tener algún otro. Le voy a decir que sí, que reemplace. Debía de tener algún otro con el mismo nombre. Nos vamos a phpMyAdmin y a la hora de importar, pues lo que hacemos es pulsar en importar, examinar, localizamos ese archivo instrucción, aquí lo tengo, y bueno, pues lo único que hacemos ya es darle al botón de continuar y si todo va bien, fíjate cómo me crea una nueva tabla, que es la tabla producto 3. Luego entonces hay dos formas de importar, o bien importas un archivo OpenDocument o bien importas un archivo SQL, ¿no? Si abrimos esta tabla, pues tendrá los registros que hemos introducido. Esto nos da pistas también, y con esto sí que acabo el vídeo, para importar y exportar datos o migrar datos de una base de datos a otra. Estamos trabajando constantemente con nuestra base de datos pruebas. Pero imaginaos que tuviéramos otra base de datos y quiero mover la información de una tabla de esa base de datos a otra. ¿Qué habría que hacer? Por ejemplo, imaginemos que la tabla de productos la quiero utilizar en otra base de datos. Bueno, pues lo que hay que hacer es exportar esa información, esa tabla de productos de la base de datos prueba y guardar ese archivo exportado y una vez que hemos hecho esto, importar el archivo desde la otra base de datos. Es decir, seleccionaríamos la tabla de productos, por ejemplo, nos vamos a exportar y aquí pues le decimos que nos exporte esta información en formato SQL. Le damos a continuar. El navegador nos dice que si queremos guardar el archivo y después lo único que hay que hacer es ir a la carpeta donde le hemos dicho al navegador que guarde el archivo y localizarlo, ¿no? Si abrimos esto con el bloc de notas, pues vemos que se trata ni más ni menos que de una instrucción SQL en un formato, si lo abres con el bloc de notas, en un formato que casi no se ve bien, ¿no? Porque está todo seguido. Esto si lo abrimos con, por ejemplo, un programa como Dreamweaver, se ve mucho mejor. ¿Ves? Pues ahora lo he abierto en Dreamweaver. ¿Y qué es lo que tiene en definitiva? Pues tiene una instrucción create table if not exists, que esta cláusula no os la he enseñado, es créame una tabla si no existe ya de productos, y luego pues tiene una instrucción que es insert into, y dentro de esa instrucción insert into, pues toda la información con el formato que os he especificado yo anteriormente para poderla insertar en otra base de datos, ¿no? Bien, pues ahora lo único que habría que hacer es irnos a otra base de datos que tuviéramos creada. Por ejemplo, podemos irnos a la base de datos test y aquí pues en test le diríamos, oye, importa. Examinamos, buscamos este archivo de productos que yo lo dejé en el escritorio, le decimos que es SQL UTF-8, le damos a continuar y si todo va bien, pues la importación se realiza con éxito, ¿no? Bueno, pues ya habéis visto cómo llevar información de una base de datos, MySQL, a otra base de datos. Bueno, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.